El estado de los polos, la verdad es que es uno de los temas más candentes de nuestro tiempo. ¿Estamos viendo un deshielo catastrófico, algo sin precedentes? ¿O es en realidad una fluctuación más dentro de un ciclo natural que es súper complejo? Hoy vamos a analizar las dos caras de la moneda. A ver, por un lado tenemos a la Asociación de Realistas Climáticos que habla de un panorama realmente positivo y por el otro a un montón de estudios científicos que nos alertan de un daño irreversible. Son, vamos, dos visiones que no podrían ser más opuestas. La pregunta es obvia, ¿cómo puede ser? Pues bueno, para entenderlo vamos a tener que meternos de lleno en los argumentos de cada uno. Muy bien, pues para intentar desenredar todo esto, lo primero es explorar qué argumentos clave tiene cada lado en este debate tan intenso. Vamos a empezar con la perspectiva que, digamos, cuestiona el alarmismo. Aquí la voz principal es la de la Asociación de Realistas Climáticos y uno de sus portavoces, el científico Saúl Blanco. Lo que ellos sostienen es que el relato que oímos siempre sobre el cambio climático no está contando toda la película. Vamos a ver por qué lo dicen. Su primer punto fuerte tiene que ver con la Antártida. Afirman que, en contra de lo que se suele decir de un declive sin fin, la cantidad de hielo que hay hoy allí es muy parecida a la que había hace más de 40 años. Esto, claro, choca frontalmente con la idea de una pérdida constante y dramática. Y si pasamos al Ártico, su argumento es todavía más llamativo. Saúl Blanco señala que sí, que el hielo se ha reducido durante décadas, pero que justo en el último año ha tenido una recuperación que es casi total, volviendo a la media de los últimos 30 años. Y este es un dato, dicen ellos, que los modelos climáticos de ahora mismo son incapaces de explicar. Y con esto llegamos a una parte fundamental de su argumentación. A escala geológica en la historia del planeta, la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura no ha sido siempre un sube uno, sube el otro. Blanco explica que hemos tenido épocas con muchísimo CO2 sin que subiera la temperatura, y al revés. Para ellos, esto pone en duda que el CO2 sea el único y principal culpable del calentamiento actual. Vale, entonces, para resumir un poco esta perspectiva, la de los realistas, ¿qué nos dicen? Pues primero, que los niveles de hielo no son para tanto, no son tan alarmantes como se pinta. Segundo, que ha habido recuperaciones de hielo que los modelos no saben explicar. Tercero, que eso de que el CO2 y la temperatura van siempre de la mano, a largo plazo a escala geológica, no está tan claro. Y por último, que intentar predecir qué va a pasar con el hielo es, como ellos mismos dicen, harto complicado porque hay demasiadas variables en juego. Venga, pues ahora vamos a la otra cara de la moneda, la visión que respaldan organismos como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el famoso IPCC, o la propia NASA. Y aquí el panorama que nos pintan es radicalmente distinto. Para entender esta perspectiva hay que tener claro un concepto, el punto de inflexión. Piensa en ello como un umbral, una línea que, una vez la cruzas, los cambios se disparan y pueden volverse imparables. Da igual que el calentamiento se frene un poco. El gran temor de muchísimos científicos es que los polos estén ya rozando ese punto. Las conclusiones del consenso científico son muy directas. El deshielo se está acelerando, y mucho. La causa principal es la actividad humana. La situación en algunas zonas de la Antártida ya se describe como irreversible. Y nos avisan, un calentamiento que puede parecer pequeño, de entre grado y medio y 2 grados, podría ser el límite para evitar consecuencias realmente dramáticas. Claro, con dos relatos tan enfrentados, la pregunta es, ¿y los datos puros y duros que dicen? Llevamos décadas con satélites midiendo los polos sin parar. Vamos a ver qué es lo que han visto. La cifra es sencillamente abrumadora. Entre 1992 y 2020, las capas de hielo polar han perdido más de 7,5 billones de toneladas. Para que nos hagamos una idea, es como si cogiéramos un cubo de hielo de 20 kilómetros de alto. Es una barbaridad. Y esta es la pérdida neta, lo que se ha medido desde el espacio. Y aquí vemos cómo se ha acelerado todo. No es solo que se pierda hielo, es que el ritmo se ha disparado. Los 7 peores años de deshielo desde que tenemos registros han sido todos en la última década, y el año 2019 se llevó el récord absoluto. Y claro, toda esa agua que se derrite, ¿a dónde va? Pues fijaos en el dato. A principios de los 90, el deshielo de los polos era responsable de apenas un 5,6% de la subida del nivel del mar. Pues bien, hoy esa cifra se ha multiplicado por 5. Por 5, ya es responsable de más de una cuarta parte de toda la subida. O sea que el impacto es cada vez mucho más grande. Pero ojo, que la subida del nivel del mar es solo una parte de la historia. Lo que pasa en los polos tiene consecuencias que se notan en todo el planeta, afectando a los ecosistemas y a la vida de maneras súper complejas y que están todas conectadas entre sí.
Esta imagen lo dice todo. Vemos el hielo, sí, pero el verdadero drama está ocurriendo bajo el agua. El hielo marino no es solo agua congelada, que va, es la base de todo un ecosistema. Y si desaparece, provoca un efecto en cadena que la mayoría de las veces ni siquiera vemos. Vamos a verlo con el ejemplo de la Antártida, que es muy claro. Primero, se derrite el hielo marino. Vale, este hielo es el hogar del fitoplancton, que es el primer eslabón, el más importante, de la cadena alimentaria. Menos hielo, menos fitoplancton. Siguiente paso, el krill, esos bichitos que se alimentan casi solo de fitoplancton, se queda sin comida. Y al final, esto afecta a los que están arriba del todo. Pingüinos, ballenas, focas, que dependen del krill para vivir y empiezan a pasarlo muy mal para encontrar alimento. Es un efecto dominó del libro. Y los efectos no se quedan allí, en los polos. Toda esa cantidad de agua dulce que entra al océano puede debilitar corrientes oceánicas que son clave, como la del Atlántico, que es la que regula el clima en Europa y Norteamérica. A eso, súmale la amenaza directa de la subida del nivel del mar para cientos de millones de personas que viven en la costa y la acidificación del océano, que pone en jaque a ecosistemas enteros como los arrecifes de coral. Así que volvemos un poco al principio, pero ahora con muchísima más información sobre la mesa. Hemos visto los argumentos que piden calma, pero también hemos visto los datos de los satélites y las consecuencias que ya se están notando. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta sobre el futuro. El punto clave es este. Aunque hay interpretaciones que llaman a la calma, el conjunto de datos de las últimas décadas, los de los satélites, nos muestran una pérdida de hielo polar que es clara, es masiva y se está acelerando. El debate real, por tanto, no es tanto si está pasando o no, sino a qué velocidad, por qué y, sobre todo, qué consecuencias va a tener. En definitiva, los polos son como el canario en la mina para el clima de todo el planeta. La evidencia nos muestra que están cambiando a un ritmo que no se había visto en la historia reciente. La señal, desde luego, parece inequívoca. La gran incógnita que nos queda, y sobre la que hay que reflexionar, es qué va a pasar ahora, a raíz de esta señal.